Continuamos la sesión de análisis matemático del CIMA número 10. Para mi gusto presentar al estudiante de doctorado Daniel Alfonso Santiesteban, también de la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿verdad? Que nos va a hablar de problemas de frontera para ecuaciones de Dirac de segundo orden. Muchas gracias. Si te puedes quedar con esta imagen para estar dentro de la cámara. Primeramente agradezco a los organizadores de este evento por permitirme exponer parte de mis trabajos de investigación durante el doctorado en curso, y decir que la plática que les voy a comentar es bajo la colaboración de dos doctores, el doctor Ricardo Abreu Blaya y el doctor Juan Boris Reyes. Y bueno, lleva como título precisamente Problemas de frontera para ecuaciones de Dirac de segundo orden. Okay. Dos cosas, Daniel. Puedes acercarte un poquito más para que se te vea y tratar de hablar un poquito más fuerte, ¿vale? Gracias. Bueno, el tema central de la mayoría de mis investigaciones radica precisamente en el estudio de un tipo de funciones llamadas funciones inframonogénicas. Este tipo de funciones surgen específicamente en unas álgebras geométricas no conmutativas llamadas álgebras de Clifford. Y bueno, estas álgebras son una generalización de las álgebras de los números complejos y de los números cuaterniónicos, ¿no? Estas funciones son de reciente estudio, ¿no? Fueron introducidas apenas 13 años, en el 2010, cuando Helmut Malonic y colaboradores descubren precisamente una descomposición de Fisher por este tipo de funciones para el espacio de polinomios homogéneos. Una función se dice que es inframonogénica si es solución a una ecuación sandwich, ese nombre un poco peculiar, ¿no? Surge también por el hecho de la no conmutatividad en estas álgebras, ya que, por ejemplo, el operador de Dirac, que ahí se denota como el parcial X, en este análisis, que es el análisis de Clifford, factoriza en ese sentido al operador de Laplace, ¿no? Y entonces cuando se compone ese operador de Dirac por diferentes lados, o sea, tengo un operador de Dirac por la derecha y un operador de Dirac por la izquierda, entonces surge un operador diferente al operador de Laplace, que es ese operador Sankey, ¿no? Y bueno, las soluciones de ese sistema de ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden se conocen con el nombre de función inframonogénica. Remitiéndonos al análisis vectorial, nosotros conocemos que, por ejemplo, el menos el laplaciano de un campo vectorial no es más que menos gradiente de la divergencia del campo vectorial más el rotacional al cuadrado del campo vectorial. Y si hacemos un pequeño cambio acá de ese signo más del rotacional al cuadrado del campo vectorial, lo cambiamos por un menos, entonces obtenemos un operador de Laplace perturbado, ¿no? Y ese operador perturbado no es más que el análogo vectorial de ese operador Sankey, ¿no? Una característica fundamental es que ya ese operador sandwich deja de ser un operador fuertemente elíptico, a diferencia del operador de Laplace, y entonces hay muchos hechos que uno no puede garantizar, como por ejemplo el mismo principio del módulo máximo no se tiene, ¿no? Y otras cuestiones más de teoría espectral de operadores tampoco válidas, ¿no? Siguiente. Bueno, ya hay numerosas investigaciones acerca de este tipo de funciones. Por poner solamente algunos ejemplos, Moreno y colaboradores estudiaron, por ejemplo, algunas relaciones de este tipo de funciones con temas afines de la teoría de la elasticidad lineal, como el clásico sistema de lámina abierta, donde, por ejemplo, encuentran que un campo
que el campo de desplazamiento de los puntos de un material elástico, lineal, isótropo, homogéneo y sin fuerza de volumen puede ser descompuesto de manera única como la suma de un campo vectorial armónico y un campo vectorial infrahomogénico. También encontrar una fórmula de representación integral de tipo Cauchy, donde conociendo por ejemplo los valores de la función a la frontera de un dominio suave y de sus derivadas de primer orden sobre la frontera, entonces se puede conocer toda la función en el interior del dominio, ¿no? También hallar una descomposición de tipo Almanzi y por ejemplo Roman Lavica encontró una descomposición de Fischer por la llamada H-acción. Y más reciente, los investigadores Mike Porter y Joao Moraes encontraron unas bases ortogonales cuadradas integrables sobre la esfera para este tipo de funciones infrahomogénicas, ¿no? Y también, por ejemplo, se tiene que la bola en dimensión impar en un conjunto unicidad para también este tipo de función. Siguiente. Ya a partir de 1985 varios matemáticos estudian unas generalizaciones del operador de Dirac considerando bases ortonormales diferentes a la estándar, ¿no? Dichas generalizaciones son las que pueden observar en dos, ¿no? El operador de Dirac actuando por diferentes lados de la función, repito, por la no conmutatividad del producto en estas álgebras que se trabaja. Y bueno, la consideración de estos operadores hace que surja una teoría de funciones hiperholomorfas, ¿no? Aquellas funciones que anulan a ese operador de Dirac se conocen como funciones hiperholomorfas y son una extensión a altas dimensiones de las conocidas funciones analíticas del análisis complejo, ¿no? Estos operadores con estas bases ortonormales también van a factorizar el operador de Laplace en el mismo sentido que mencioné antes y cumplen también las buenas propiedades del operador estándar, ¿no? Son operadores también elípticos, de espectro discreto y esencialmente autoadjuntos. Siguiente. En mi trabajo de maestría estudié una extensión o una generalización de la ecuación Sandwood considerando estos operadores de Dirac construidos con estas bases ortonormales arbitrarias. Y bueno, es decir que el término, las bases estas ortonormales con las que se construyen estos operadores también en la literatura se conoce como conjuntos estructurales y ya esta este sistema de ecuaciones diferencial parciales del segundo orden ya más general con bases ortonormales de Rm arbitraria ya nos permite considerar una amplia gama de estos sistemas que también se relacionan con aspectos de la elasticidad lineal en el caso específico del sistema de la mena abierta. Siguiente. Para este tipo de funciones, el problema clásico de Dirichlet es un problema que en general es mal planteado, ya que la unicidad falla en dominios suaves. Por ejemplo, se pueden construir funciones no triviales, tales que sean soluciones a este problema de Dirichlet homogéneo sobre, por ejemplo, solamente considerando funciones polinomiales, y ya bastaría entonces considerar solamente continuidad hasta la frontera para entonces que la prueba de la unicidad uno no la pueda garantizar, ¿no? En general. Siguiente. Sin embargo, por ejemplo, algunos problemas de tipo Riemann-Hilbert, como el caso del problema de salto, pidiendo que las funciones de datos sean order continuous, f y f1, entonces ese problema sea un problema bien planteado y ya se tuvo un trabajo, un artículo abordando ese problema, y entonces se halló precisamente que la solución tendría que tener la forma 6, donde las transformadas 6
y C1R son transformadas de tipo Cauchy inframonogénicas. Este problema de salto, a la hora de extenderlo a considerar superficies no suaves, incluso fractales, ya deja de ser un problema bien planteado. Una pregunta, perdón. Entonces el problema de tipo Lamé que resolvieron, su extensión no consiste en poner laplacianos, sándwich en vez de laplacianos, sino va por otro lado, por el tipo álgebra evaluada, o cómo es la Sí, solo es eso entonces. Sí. Okay. Sí, porque si no hay unicidad en el laplaciano. Sí, el problema del sistema de la Lamé lo que se dio fue una reescritura del sistema, ¿no?, en base a estos operadores de sangre, ¿no? El problema como tal del sistema problema de Dirichlet para el sistema de la Lamé es bien planteado, ¿no? Es un resultado que se conoce de los trabajos de Kirchhoff. Me refiero al problema de Dirichlet con respecto a este operador sangre. Solo, sin el laplaciano. Y entonces, para este tipo de funciones de este operador, entonces decidimos estudiar problemas que sí fuesen bien planteados, pero para ello fue necesario introducir otra condición de frontera, o sea, dos condiciones de frontera, a diferencia del problema de Dirichlet. Y las condiciones tienen que ver más bien con los productos interior y exterior del vector normal en la superficie, en la frontera del dominio, y del producto interior del Dirac con respecto al campo K vectorial. Es decir, que este operador también mantiene invariante el espacio de campos K vectoriales, o sea, mapea un campo K vectorial sobre otro campo K vectorial, y aquí pedir que el dominio sea regular acotado y simplemente conexo. Oye, pero la condición de la derivada no es derivada normal, entonces la derivada aquí sería, sería el producto interior del Dirac con el campo K vectorial, que no es más que el campo K-1 vectorial del producto de la acción del Dirac con el K. Sí. Oye, aprovecho y te pregunto, porque en la plática anterior, la de Marta, que sí se llama, salió la idea de que las integrales del tipo Cauchy, o sea, lo que llaman transformadas de Cauchy, no eran singulares. Acá también te ocurre eso en el problema que planteaste hace rato. Sí, hablabas un poco de eso, no hay singularidad. No, muy bien. Porque asumimos ya los puntos en el interior o sea, las imágenes, o sea, las transformadas en el interior, sobre puntos del interior del dominio, no sobre la frontera, donde existe la singularidad. Y el problema B sería entonces, ya intercambiar, producto interior acá y producto entonces exterior del Dirac con el campo K vectorial. Bueno, esos problemas, para el caso del análisis vectorial, ya había un antecedente, ¿no?, de los trabajos de Yuray, donde utiliza el análisis vectorial, y aquí con las componentes normal y tangencial del campo vectorial sobre la frontera y de la divergencia rotacional, y ya eran problemas bien planteados. Nosotros lo que hacemos acá es que, utilizando las álgebras de Clifford, lo extendemos al caso multidimensional y demostramos que precisamente estos dos problemas son bien planteados. Pero bueno, para ello hay todas unas nociones básicas del análisis de Clifford, por ejemplo, los mismos espacios de K vectores. K vector se puede considerar como un volumen K-dimensional dirigido. El producto, por ejemplo, de un vector por un K vector no es más que un K-1 vector más un K-1 vector. Hay cierta dualidad entre esta teoría de campos K vectoriales con la teoría de K formas diferenciales, y por la misma naturaleza del operador de Dirac, por esa naturaleza vectorial, entonces el operador de Dirac también se puede descomponer en la suma de un producto interior y un producto exterior, ¿no?, que es el que podemos observar en la fórmula 11 y 12. Producto interior sería el campo K-1 vectorial, el producto exterior el campo K-1 vectorial. Bien.
Entonces, utilizando estos productos interior y exterior, el operador Sandwich, entonces se puede reescribir en la fórmula 13, ¿no? Y este operador más general, construido con conjuntos estructurales, entonces se reescribe en la fórmula 15. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, al considerar conjuntos estructurales arbitrarios, diferentes, no equivalentes, no se mantiene la invariancia del campo, ¿no? O sea, este operador más general mapea un campo K vectorial en un campo K vectorial más un campo K menos 2 vectorial más un campo K más 2 vectorial, ¿no? Entonces, para resolver, por ejemplo, el problema, entonces fue necesario demostrar varios resultados auxiliares, como por ejemplo una decomposición de tipo Helmholtz, una fórmula de Stokes y otras proposiciones. Y este resultado principal, dada por la proposición 1, que establece que si f sub k es una solución del problema A, entonces las funciones phi y psi, dadas por el producto interior y exterior de Dirac con el campo K vectorial, será solución ahora de un problema ya de primer orden, ¿no? Que es el problema 16, un problema de frontera de primer orden, con las condiciones de frontera que observan en 17, ¿no? Siguiente. Y bueno, también satisfaciendo una condición integral 18. Y de manera inversa, si phi y psi son las soluciones en la clase de funciones continuas diferenciables sobre el dominio, impidiendo continuidad hasta la frontera, el sistema 16, satisfaciendo entonces las anteriores condiciones de frontera, y para el caso específico de campo M-1 vectorial, entonces el campo K vectorial f sub k, solución al sistema, al otro problema de frontera 19 con la condición de frontera 20, será entonces la única solución del problema A. Yo por cuestión de tiempo no voy a detenerme en la prueba de esta proposición, pero ya decir que ya los resultados de esta investigación están publicados y lo pueden consultar en el artículo. Siguiente. Y la proposición 2, que va a ser análoga, pero ya referida al problema B. Aquí el único cambio es precisamente las condiciones de frontera, que se cambian, ¿no? Pero también se asumen las mismas funciones phi y psi, y se analiza también el problema de frontera de primer orden, pero ya se cambia la condición de frontera y la condición integral. Bien. Entonces, utilizando teoría del potencial, demostramos ya el teorema principal, que es que si el dato de mis problemas es P integrable con P mayor que 1, entonces los problemas A y B son únicamente solubles y sus soluciones van a estar representadas mediante un operador integral lineal compacto en esta clase LP. Como observación interesante, que este mismo resultado enunciado en el teorema 1 también va a ser válido si se sustituye el operador Sandwich en los problemas A y B por el operador de Laplace. Bien. También se estudiaron las propiedades espectrales de este operador Sandwich en L2. Se consideró el producto interior usual prácticamente, lo que aquí recordar trabajando sobre estas álgebras de Clifford. Y se demostró que bajo las condiciones tratadas de frontera, ese operador Sandwich se comporta autoadjunto, y como consecuencia se concluye que las funciones propias de los problemas espectrales son soluciones de una ecuación simétrica de Fresnel, que es la que podemos observar aquí en 25. Eso nos permite, por ejemplo, en el siguiente teorema, que fue un resultado que obtuvimos también para la demostración de este teorema, se utilizó precisamente toda la teoría de Fresnel. Y bueno, el teorema es un poco más general sobre un operador ya perturbado con una matriz cuadrada simétrica real del mismo orden que la dimensión del espacio de K vectores. Y entonces se obtuvo una acotación de las funciones propias
del sistema completo de funciones ortonormales en L2 del problema espectral. Y además se obtuvo que para ese operador sándwich los valores propios pueden ser positivos y negativos, tal vez que poseen el infinito como un punto límite. Y no jugó ningún papel la S, la matriz S, es decir, sus valores propios, ¿verdad? O sea, no apareció en ese aspecto. No, Ningún papel. no se pudo. O sea, de ser El crecimiento de los autovalores tampoco. No sé, porque no sé. a lo mejor es por el orden de los operadores. Porque además dijiste que era real simétrica, ¿no? Sí. Interesante. Y bueno, ya para concluir como tal el artículo, se vio entonces, se consideró ya para conjuntos estructurales ya arbitrarios, y entonces se notó un hecho bastante interesante, que ya si se consideran los problemas para el caso no estándar, ¿no? Considerando bases ortonormales diferentes, arbitrarias, ya los problemas dejan de ser bien planteados en el sentido de Hadamard. Y eso se debe básicamente a que este problema, que al parecer es simple, ¿no? Un problema de primer orden, es mal planteado en general. Por ejemplo, se puede construir ese mismo polinomio en R4 sobre la bola unitaria tetradimensional, que es una solución no nula a ese problema homogéneo, considerando los conjuntos estructurales delta como la base ortonormal estándar y no solamente haciendo unos cambios aquí de signo. Y bueno, en eso es lo que continuamos estudiando, a ver si porque tenemos como tal una conjetura, que es que este mismo contraejemplo se hizo en dimensión par, ¿no? En R4. Entonces pensamos que en dimensión impar, en el caso de la bola, ese problema sí se comporte como bien planteado, porque se han obtenido diversos resultados, como por ejemplo esto de los conjuntos de unicidad, que son precisamente en dimensión impar. Y esto era todo por mi parte. Acá, como pueden observar, están las referencias donde pueden encontrar el trabajo. Bueno, pues agradecemos mucho a Daniel su contribución. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Nadie que quiera. Yo la verdad es que tengo mucha curiosidad de por qué el operador sándwich. ¿Salió en el paper que, como mencionaste, de cubo? No, ¿O es previo a eso? sí, de cubo. De cubo, ok. Sí, 2010. Ahí está Malameca. Sí. Y eres O o sea, no por los dos lados, eso sí se entendió, pero ¿de dónde viene o por qué? Bueno, debe ser por la forma de emparedado, ¿no? Porque como No, me refiero a que de dónde surge considerar el operador. No el nombre, sino ¿qué motivó a que estuviera? Debe ser la misma ecuación de Laplace, ¿no? Una versión no conmutativa de la ecuación de Laplace. Además, ¿verdad? Ajá, sí, porque tan solo considerar, no, aquí está el operador de Dirac por un mismo lado. Es correcto, ya entendí, sí. Entonces ya obtengo ya la ecuación de Laplace y lo considero por diferentes lados, ya hay otra ecuación, ¿no? Pero ¿hay algún ejemplo, o sea, ese tipo de ecuaciones modelizan algún problema de la física matemática o de otro área? Hasta el momento las relaciones que se han obtenido es precisamente en el sistema de la Meno-Viera, en elasticidad lineal, donde ya se obtuvo esa reescritura, ¿no? Precisamente del operador de Laplace con un alfa acá, más un beta del operador sándwich. Esa es la reescritura del sistema de la Meno-Viera, y ya aquí aparece ese operador. Casualmente también se han estudiado que el coeficiente que acompaña al operador de Laplace es modularmente mayor que este coeficiente del operador sándwich, para que el operador de
de la amenaría se comporte como fuertemente elíptica. Para que uno pueda con el otro, ¿no? Ajá, sí. Y además, lo que yo me acuerdo de trabajar en álgebras es que puedes factorizar cosas, ¿no? Es decir, un operador que se ve ahí, digo, siempre se puede, de algún modo, ¿no? Pero yo me acuerdo que justo los colegas de Loa factorizan la ecuación de calor o cosas así más generales, ¿no? Con álgebras ad hoc, ¿no? Adecuadas, ¿no? Me acuerdo ahorita de Cerelleiras, ¿no? De esta Paola Cerelleiras. También, sí. Te factorizan con otra álgebra, entonces a lo mejor el sándwich con el LR4 que trabajas, o esa álgebra, perdón, te sales de ahí tantito y genera un buen, o sea, cambiar, tú hiciste todo elíptico, ¿qué pasa si lo haces dependiente del tiempo y le metes que se parezca a una parabólica? Ahí hay una pregunta. Sería algo para considerar. Sí, no, más digo por lo que yo he visto cómo actúan, cómo es ventajoso trabajar en álgebras de Clifford por lo que hace cuando te aterrizas en lo escalar, ¿no? Te factoriza muy bien cosas. Y esta magia tan bonita de que uno de 2 lo bajas a 1 y de 1 a 2, eso es bien de Clifford. Sí, no, gracias. ¿Alguna pregunta más?